hicieron acá, donde calculamos en base a eso, a B y a I, calculamos el valor de la constante geométrica, que era 2pi por A, ¿sí? O 2pi por el cuadrado sobre A en número Y, y después en base a esa calculamos la resistividad, Rho sub A, resistividad aparente. Y después hacemos el gráfico en papel logarítmico, resistividad aparente, en función de la distancia L, que es la distancia que hay sobre todo de emisor y etc. Bueno, ¿qué equipo se usa? Como terminar la parte de que es el doble potenciómetro, que es el aparatito que está ahí, y ya lo he hecho yo a ustedes. Ya lo he hecho un grafiquito, ¿ves? Que es como una caja así grande, ¿cierto? En donde tiene un adaptador de potencia, porque normalmente son tensiones altas las que llegan y se enchufan 220 voltios de la línea, y después se reducen a valores más manejables, en el orden de 10, 12 voltios, ¿sí? Y eso entra en el aparato bicompensador, doble potencial, y ya le había hecho yo una especie de minicitas, que le habíamos dicho que tenían como dos cajitas de pilas, así, ¿sí? Dos cajitas de pilas, donde cada cajita tenía pilas así, y estaban esas pilitas así para allá, conectadas, digamos, a la entrada de los cables, ¿sí? De M y N, digamos, ¿sí? Bueno, ¿qué pasaba? ¿Por qué se llama doble potenciómetro? ¿Sí? Doble potenciómetro porque una de las cajitas de pila tenía por función anular las corrientes espontáneas, naturales del terreno. O sea, en este caso, como no queríamos medir los potenciales naturales, queríamos medir los potenciales inducidos. Entonces, una era, ¿se acuerdan que había una perillita que uno tiraba y iba mandando corriente a partir de la pilita hasta que neutralizaba la corriente que venía del suelo? ¿Sí? Entonces, ese es anular los potenciales espontáneos. Y después con la otra, también hay otra perillita que iba mandando corriente hasta que compensaba el potencial artificial. O sea, una elimina el potencial natural y la otra compensa el potencial artificial para medir cuál es el potencial inducido. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos de entrada es, primero ponemos los receptores, ¿sí? Y recibimos que tenemos una señal eléctrica que es la natural del terreno. Nos va a dar un potencial y va a tener una corriente. Entonces, con el primer compensador, anulamos esa corriente de forma tal de que nos quede cero. Y después prendemos el otro donde tenemos los emisores A y B. Y ahí nosotros estamos induciendo una corriente. Con el otro vamos a ahí anular ese potencial inducido. ¿Sí? Entonces, por eso es doble potencial. Primero, compensamos el natural solamente con la lectura y después con el otro anulamos el inducido. ¿Sí? Sí, ahí está. Pues, ¿sí? El primer potencial anula las corrientes naturales, potencial espontáneo, cuando aún no se ha enviado corriente al suelo. Y el segundo potenciómetro compensador mide el potencial artificial creado por la excitación del terreno. O sea, inyectamos corriente y medimos la respuesta. Con el rango de medición, fíjese que es muy chiquitito. Recuerden que la corriente de línea viene a 220 voltios, ¿no? Y acá es 0,1 milivolts. La medición de tensión de 0,1 milivolts, ¿cierto? Hasta 1000, 2000 milivolts, o sea, 1 voltio o 2 voltios, ¿sí? Y fíjese con error menor al 2%. Bueno, y el rango de medición va de los 10 mA hasta los 1000 mA, ¿sí? O sea, 2 amperes, con igual margen de error. Entonces, esto se va extendiendo así normalmente hacia afuera, ¿sí? Los electrodos A y B que dijimos que había dos opciones. Una era digamos, el dispositivo de Bennett, que acá no está para Bennett, pero más o menos parecido. El dispositivo Bennett, digamos, más o menos la distancia es igual. Así, más o menos supongamos que esto es A, ¿sí? Vamos a suponer que más o menos el mismo tamaño A, ¿sí? Y el otro A también, ¿sí? ¿Qué forma de trabajo es? Forma A, en el centro de simetría está O, ¿sí?
la característica que tiene este método es que se tienen que abrir los 4 electrodos, no como en un taller, que se abren solamente los de afuera. Acá se tiene que abrir medio, ya, por ejemplo, lo hacemos cada 10 metros. Cada 10 metros, o sea, 10 metros de M a N, 10 metros de N a B y 10 metros de A a N, ¿sí? Entonces, como nosotros tenemos que abrirlo a los 4 al mismo tiempo, primero que más trabajo, necesito 4 ayudantes, ¿sí? En el dispositivo Brenner, ¿sí? Simétrico, ¿no? Y otra es que tengo que respetar que las lecturas sean iguales, es decir, que las distancias que voy abriendo sean iguales. Él se logra haciendo, por ejemplo, si acero es igual a la distancia original de 10 metros, digamos, A1, A2, ¿sí? Lo de afuera se mueven 3 medios de acero, ¿sí? Y lo de adentro serían, ¿sí? Afuera, el electrodo A y B. A y B se mueven en A1 3 medios de acero, o sea, 3 medios por 10, ¿sí? Para ser igual a 2, 5 por 3, 15 metros tiene que ir lo de afuera. Y los M y N que son los de adentro, ¿sí? Sería, eso es 1 medio de acero, ¿sí? O sea que sería 1 medio de 10 igual a 5 metros, 1 medio por 10 igual a 5 metros. Pone bien porque me estamos extrayendo. 1 medio por 10, que significa 5 metros. Y bueno, más o menos para que ustedes se den cuenta, si había 10, este se mueve 15 más, ¿sí? Le lleva 10 más 15, 25, pero este lo va a correr 5 para acá y 5 para acá. Como sería 10, 5 para allá, 5 para allá, va a ir a 20. Y uno pasa el otro va a 20. O sea que todos van a ir a 20 los 4. Si yo sigo con esta regla de hacer 3 medios de la distancia original para los de afuera y 1 medio de la distancia original para los de adentro, eso me garantiza que cuando lo abra esto, las distancias siguen siendo iguales. ¿Me entienden más o menos? ¿Sí? Bueno, y en cambio en el Inverger plano, que es lo que nosotros hicimos en práctico, normalmente ya es más chiquitito, o sea, digamos M y N son de una distancia mucho más chica que nosotros habíamos dejado en llamarle A esa distancia, ¿sí? Que era de acá hasta acá, y le habíamos llamado L al centro de simetría era O, y desde L hasta el electrodo de emisión A era L, y del centro de simetría hasta el otro electrodo de emisión, que es el B negativo, también era L. ¿Qué pasa? En este ya no abro los 4 electrodos, ¿sí? Sino que abro solamente los 2 de afuera, el A y el B. ¿Sí? Voy abriendo más o menos 4 o 5 lecturas, porque cada vez cuando más alejados están los A y B con respecto a los M y N, digamos la señal que llega es más débil, entonces llega un momento que no lo puedo, la aguja no se mueve en forma importante, entonces tengo que volverlo a abrir a los M y N, o sea, se mantienen 4 o 5 lecturas como estaban en la tablita, ¿sí? Como por ejemplo la distancia 1, después ya como no alcanzo a leer bien, amplío el M y N de vuelta y vuelvo a hacer 4 o 5 lecturas, ¿sí? Y así de esa manera voy a ir poder... En el momento que yo abro los del medio, los de afuera no los muevo, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, lo voy agrandando el de afuera que está a 50, 60, 70 metros, y ahí lo dejo y abro 5 metros el de adentro, ¿sí? Y luego de ahí continúo abriendo el de afuera. Por eso, si ustedes se fijan en las lecturas, la lectura, por ejemplo, así va a haber puntos que se superponen, que superponen los MN, ¿sí? Así, por ejemplo. Entonces, ya le había dicho que para, digamos, tener una curva más o menos homogénea, ¿sí? Continua, ¿sí? Había que hacer como unirlos, pero donde yo repetía la lectura abriendo el A, el MN, ¿sí? Más o menos una línea continua tratando de acercarse más al segundo punto. Así se entiende más o menos, ¿no? Tratando de que sea lo más parecido, ¿sí? Pero más cerca del punto de abajo que el punto de arriba, ¿sí? Entonces con eso logramos hacer la curva que tienen ustedes ahí, ¿sí? Bueno, antes no se podía abrir hasta los 300 metros de AB, porque hay corriente que se llama corriente, digamos, telúrica, que eso se debe a la oscilación del movimiento del Sol con respecto
a la superficie de la Tierra, es como que varía el campo magnético y se producen grandes oscilaciones de corriente, son telúricos. Pero ahora hay métodos para controlarlo. Se podría hacer hasta los 300, después ya se puso a 800 metros, ahora se puede llegar a mayor cantidad. ¿Sí? Bueno, pasemos a la conclusión. ¿Qué pasa? Otra de las cosas que tiene es que son 4 electrodos. Por ejemplo, acá está A, ¿sí? A y B. El número de que A y B se nota porque A es largo, digamos, la distancia de A o es larga es L, y de O a B también es larga L. Recuerdan que era 5 veces A, que eso para un examen, más o menos, si le toca hablar de eso, a la A la tiene que ser chiquitita y a la L hacerlo mucho más grande. Si la hacen parecida, parece que si fuera el Weiner, no más que todos son iguales. ¿Se entiende? Entonces, digamos, ¿qué pasa? Que hay lugares donde lo que importa entre la corriente al terreno, en donde cuesta entrar la corriente, o sea, porque esto genera una curva equipotencial que va hacia el otro electrodo. Pero hay veces que en un terreno, por ejemplo, desértico, en un terreno seco o arenoso, ¿sí? En donde es muy resistivo y la corriente tiende a circular, dar vuelta ahí la corriente, y es muy poquito lo que pasa para allá, ¿sí? Son efectos de polarización de los electrodos, ¿sí? Entonces se ha buscado la forma de que pueda penetrar mejor la corriente, y una de ellas es colocar varios electrodos juntos, es decir, o más o menos parece que va a parecer mejor, ¿sí? Sí, o sea, si bien, o acá lo hagamos, ¿sí? Viene un electrodo de allá, en vez de poner uno solo, porque le cuesta pasar, como que lo distribuyen en 4 electrodos, normalmente 4, así, 1, 2, 3, 4, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Eso qué logra? Inyectar, es lo mismo para el otro lado, va a ser ahí 4 en cada lado, ¿sí? Con eso se logra disminuir la resistencia de contacto, ¿sí? Porque hay mayor capacidad de inyección, ¿sí? Pero se ha descubierto que primero ponían 2, después 3 y visto qué efecto producía si realmente disminuía la resistencia. Por ejemplo, acá lo ven en el ejemplo. Disminución de la resistencia de contacto con el suelo, o polarización llamado, según el número de electrodos. Por ejemplo, he hecho una gráfica de acuerdo a la cantidad de electrodos. Se le asignaba, digamos, primero al valor, digamos, del solo electrodo, el valor de 1. ¿Para qué? Es como el 100%. Para decir cuánto merma cuando yo le agrego 2 electrodos. 2 electrodos es como que baja el 63% la resistencia de contacto. O sea, que hacer 63 solo, pero comparamos con el 1, por eso es el 63. Cuando le ponemos 3 baja casi la mitad, 0,50. Pero después ya no se ve una disminución realmente importante. Para 4 baja 0,40, para 10, imagínense, son carísimos los electrodos. Colocar el electrodo baja 28%. Entonces lo normal es colocarle 3 o 4, ¿sí? Con eso se logra una disminución de resistencia, ¿sí? Y no se gasta tanto, ¿sí? Yo en casa tenía electrodos, algunos, y 2 chicos que hacen geología me compraron electrodos, son carísimos, de acero inoxidable, ¿sí? O sea que no cuando más pongamos, menos resistencia va a tener, pero más vamos a gastar. Así que hay que buscar un número razonable. Aparte de una cuestión operativa. ¿Cómo era tu nombre? Nicolás. Si Nicolás es uno de los que va poniendo los electrodos, no es lo mismo que vaya Nicolás y clave una sola estaca, ¿no es cierto?, a que tenga que clavar 5. ¿Sí? Y lleva tiempo, lleva trabajo, ponerlo, sacarlo. Irse uno para allá, el otro para el otro lado, y cada vez se van alejando más, ¿me entiendes? ¿Sí? Siempre hay que pensar también en la parte operativa, porque las personas que trabajan acá, esto sí que es una mano de obra técnica y es laboriosa, ¿sí? Lleva mucho tiempo hacer la tarea. Bueno, entonces se logra poner a veces para tratar de disminuir. Otra cosita más, también se puede mojar el suelo, clavar los electrodos más profundos. Al clavarlo más profundo aumenta la probabilidad de tener mejor contacto. Agregarle agua o agua salada. El agua salada aumenta mucho la conductividad. Pero mejor que salada, muchas veces es preferible poner con sulfato de cobre. Sí, que también... ¿Por qué? Porque el sulfato de cobre es una sal, conceptualmente es una sal, pero hace que sea más conductivo que el cloruro de sodio. Claro. ¿Sí? Porque el ion sulfato es de un ácido fuerte, entonces el ion es mucho más móvil.
Y el cúprico, ¿no es cierto?, que es del ion del cobre, al estar en solución también es mucho más móvil que los iones del cloro y del sodio. También el cloro y el sodio son iones muy móviles, pero los otros son más móviles todavía. Bueno, por cuanto a las variantes, me gustaría que para el examen tengan en cuenta, son dos cuestiones que me interesan. Por ejemplo, una cuestión es que es lo más común cuando yo hago hidrogeología. Hidrogeología, lo que se busca es tratar de determinar la profundidad y los espesores de las distintas capas. Supongamos que acá tengamos una arcilla, ¿sí? Y acá una arena, ¿sí? Una arena, ¿sí? Supongamos que acá tengamos una caliza. ¿Ya están los instanciales? Fíjense, en lo que es la primera variante, porque el método de resistividad tiene dos variantes de resistividad. Una es sí, el perfil, es decir, sondeo eléctrico vertical, se le pone CEF, ¿sí? Esa es una. Y la otra es el perfil o calicate eléctrico, ¿sí? Bueno, lo que hay que ver para qué sirve cada uno, ¿sí? El sondeo eléctrico vertical lo que le interesa es tratar de localizar los acuíferos. Por ejemplo, acá es una arenita que puede tener una capa de arena que puede estar con agua, arcilla, ¿no? ¿Cierto? Normalmente también tiene que ser arcilla para que lo sostenga, y después puede haber una caliza, ¿sí? Así. Este tiene que ser arcilla para que pueda impedir que pase el agua para allá. Bueno, lo que me interesa determinar los espesores E1, E2, ¿sí? E3 y las profundidades, ¿sí? H1, H2, H3, H2 y la más grande, digamos, de acá hasta acá, ¿sí? De H3 y de acá hasta acá, profundidad. Entonces, para hidrogeología lo que interesa son determinar a qué profundidad se encuentra el nivel freático y las otras capas acuíferas, porque se puede haber varias, y los espesores de las capas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que la onda se vaya yendo para abajo. O sea, si yo tengo acá puesto, por ejemplo acá, el A y el B, por supuesto el M y el N van acá adentro, ¿sí? El A y el B. Primero, cuando están cerquita, la onda hace así. Cuando yo lo pongo entre la 1, paso a 2 y a B2, B1 y paso a B2, la onda se va más abajo. Es decir, a medida que abro los electrodos, cada vez la onda va más abajo. Por lo tanto, la finalidad es, como un corte vertical, irme hacia abajo para ir viendo cómo van variando las capas, ¿sí? Entonces, ahí está. La pregunta es, ¿qué tan abajo va? En función de la amplitud que yo estoy abriendo. Supongamos que yo lo tengo a 50 metros, la profundidad que va a entrar está en el orden de la tercera parte, ¿sí? O sea, dentro del orden de los 15 metros aproximadamente voy a tener corriente, ¿sí? Ahora, si yo quiero que vaya más profundo, tengo que ir 3 veces para que aumente el doble. Pero normalmente hay un límite, o sea, si ya veo de cerca, lo abro cerca, de distancia de 800 metros, ya prácticamente ya está interferido por las corrientes telúricas y otros obstáculos que hacen que no la vea bien. Entonces, por máximo está esa distancia. Pero fíjense ustedes que van abriendo, a medida que van aumentando, B pasa a B', de B' a C, lo mismo del otro lado, A', C', ¿sí? La idea es conocer cómo varían las capas en profundidad, ¿sí? En cambio, la otra variante es cuando yo quiero detectar lo que sería, fíjense, ¿quién me dice acá? Quiero que va cambiando. Nosotros normalmente le llamamos A, también le llamamos L, ¿ven? Van cambiando, quiero que cambien. A y L, ¿cierto? El centro de simetría cambia. No, porque están siempre en medio, ¿sí? Y hay características propias de los medios, por ejemplo, la resistividad de los medios no va a cambiar nunca, por más que abra, si hay una capa, primera capa va a tener un espesor 1, la resistividad de 1 se no va a cambiar. Entonces, lo único que cambia en este caso es las distancias que hay tanto en los electrodos emisores como en los receptores. El otro, la otra alternativa que hay con el método de resistividad, ¿sí?
es ya cuando o sea, me interesa otros tipos de cosas que están más cerca de la superficie, por ejemplo, un contacto entre dos formaciones, ¿sí? Entre dos formaciones, granito, por ejemplo, una arcilla, ¿sí? Un contacto puede ser una falla, ¿sí? Una falla, ¿sí? Es decir, un dique, un filón, algo que tenga, digamos, un desarrollo más vertical y próximo a la superficie que hacia abajo, ¿entiendes? Entonces, en ese caso, ya no me conviene abrir los electrodos, ¿por qué? Porque se va a ir cada vez más abajo. En cambio, lo que voy a hacer es ver a lo largo de una superficie lateral sobre una superficie plana, ¿sí? Ver más o menos lo voy corriendo hasta que vea dónde está la parte más alta. Y eso es lo que hace. Los cuatro electrodos no se separan entre sí, sino que se desplazan paralelamente. Es decir, los cuatro electrodos que están acá, después los llevo acá, a lo largo de una línea, ¿sí? Pero no se van separando. Entonces, el centro de simetría se va desplazando así, y de forma paralela, tanto el N y el N y el B se desplazan a lo largo de una superficie siguiendo la dirección, ¿sí? Entonces, esa variante busca obtener, se llama perfil o calicata eléctrica. Lo que busca es encontrar anomalías de tipo vertical próximas a la superficie, digamos, y como por ejemplo una falla, un filón, un contacto, etc. ¿Sí? Bien, también vamos a ver cómo, desde el punto de vista matemático, las variables, fíjense, acá, ¿dónde está? Acá. Fíjense acá, hacen, por ejemplo, esta es la división este-oeste, ¿sí? Este-oeste, este para acá o este para allá, ¿sí? Siempre imaginamos el norte para arriba, el sur para abajo, este para la izquierda y oeste para la derecha. Lo imaginamos así, si nos ponemos así, ya saben que para nosotros el norte va a quedar allá, porque siempre nos ponemos con el norte, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Tiene un cierto ángulo que forma con la dirección este-oeste, ¿sí? Que le llamamos θ, que se llama azimut, ¿sí? El centro de simetría donde se van desplazando digamos, los electrodos, ¿sí? Es O, ¿sí? Y tiene coordenadas x0 y 0, porque recién comienza, cuando comienza x0 y 0, ¿sí? Entonces, fíjense en todas las variables que hay. La coordenada del centro, x0 y 0, el azimut o ángulo que forma con la dirección horizontal oeste-oeste, las distancias entre los electrodos, acá generalizó, porque, por ejemplo, nosotros en el número le llamamos A de N a M. Acá, por dar un nombre genérico, han puesto la semidistancia, o sea, desde O a N, le llamaron A, pero para hacerlo en forma general, digamos. ¿Se entienden? Y lo mismo las semidistancias entre los electrodos emisores, que son desde O a B y de O a A, le llamaron B, o sea, de O a B le ponen B. Es para indicar nomás que son distancias entre los electrodos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las variables? Fíjense, la coordenada del centro, el azimut, la semidistancia entre los electrodos receptores, que es A, entre M y N, la semidistancia entre los electrodos emisores, que es A y B. Y E1 y E2 son los espesores de las dos capas de abajo, y F1 y F2 son la resistividad de esas capas. Obviamente hay que ver qué es lo que varía ahí, y es lo que estamos diciendo que varía, son las distancias estas. Se llaman semidistancia porque es la mitad. A es la mitad entre M y N, y B es la mitad entre A y B, de O a B. Entonces fíjese, en el caso de lo que vimos primero, que es el sondeo eléctrico vertical, como abrimos, lo único que varía es A y B, la distancia entre los electrodos. Fíjense, a continuación lo ponen A y B. Fíjense, acá tenemos la resistividad como función de variable, sondeo eléctrico vertical. En el sondeo eléctrico vertical va cambiando A y B, ¿sí? Entonces, dejamos fijos, siempre el centro tiene la misma coordenada, el azimut siempre tiene la misma orientación. Los espesores de la primera y segunda capa obviamente no cambian y los esteroides no cambian. Lo único que varía es A y B, que son las semidistancias entre los electrones, ¿sí? Eso para manera de definirlo matemáticamente qué es lo que varía cuando hago el sondeo eléctrico vertical. ¿Entienden? Ahora, ¿cómo defino matemáticamente cuando hago un perfil o calicata eléctrica? ¿Sí? Que en este caso se desplazan los cuatro electrodos paralelos entre sí, ¿sí? Obsérvense que el azimut no cambia porque se desplazan paralelos. Si formaba el ángulo θ, va a seguir formando el ángulo θ, ¿sí? A y B tampoco cambian porque la distancia entre los electrodos no se cambian, no se modifican, ¿sí? Y los espesores E1 y E2 de la primera, y la resistividad de E1 y E2 de la primera y segunda capa tampoco van a cambiar. Lo que cambia son las coordenadas del centro, porque el centro se va desplazando. Por ejemplo, acá el centro tiene coordenadas x0 y 0.
el primer punto. De O se trasladó a O', que obviamente ya tiene otras coordenadas, X1 y 1. Por lo tanto, la que va cambiando de coordenada, digamos, es el centro. Y una manera de definir matemáticamente cómo es el perfil o característica. ¿Me entienden más o menos? Bueno, vamos a ver ahora qué olvido. Bueno, ¿qué tipo de errores hay? ¿Sí? Ya les he dicho, uno de los más graves, el error que se llama de efecto lateral. ¿Sí? ¿Cuál es el efecto lateral? Acá se ha hecho la línea de la profundidad, se ha hecho el dispositivo Bennett, y acá la resistividad en escala logarítmica. ¿Sí? Por ejemplo, teníamos una capa superior, ¿sí?, que tenía 100 ohms metros. Para que ustedes tengan una idea, normalmente son las arcillas que andan por ese valor. ¿Sí? Más o menos la arcilla de 30, 40 ohms, hasta 10 ohms, hasta 100, 120, un poquito más arriba las arenas. ¿Sí? Pero también a veces, digamos, de acuerdo a cómo es la estructura, a veces que no es tan preciso el tema de la resistividad. Pero supongamos que esta es una arena esquisto arcilloso que tiene una resistividad de 100 ohms metros. ¿Cómo se llama? En el perfil de resistividad, a lo largo de la línea de 100 es como se va a mantener paralela esta línea azul. Quiere decir que efectivamente tiene 100 ohms metros. Pero si hay una anomalía que está debajo de la superficie, se ha supuesto tres casos distintos. Una cuando hay, por ejemplo, una lata debajo del electrodo B, ¿sí? Otra cuando está en el medio entre E y B. Es decir, no es que va variando la profundidad, son suposiciones de tres hipótesis distintas. Una es cuando la anomalía está debajo de B, otra es cuando está entre N y B, y otra cuando está debajo de N. ¿Qué pasa? ¿Cómo modifica el valor de la resistividad? Porque este debería tener 100 ohms metros. Pero esta anomalía, han puesto una anomalía conductora, que tiene una resistividad baja de 1 ohm metro. ¿Qué va a hacer? Va a modificar el valor de los 100, eso, y va a hacer cambiar. ¿Cómo afecta ahí al principio? Fíjense, al principio afecta así. Si está colocada acá M y N y A y B, ¿sí? Y B viene acá. La anomalía es una lata enterrada, es como que le impide que pase la corriente. Si hay hierro, por ejemplo, le impide acá, o sea, lo más probable es que para allá no pase, pero choca y lo alarga y lo hace que pase por acá. Pasa por el costado, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo hace disminuir la resistividad, porque es como que aumentara la conductividad, porque es como que no lo deja salir para allá, pero lo deja circular para el medio. Entonces, esto lo hace, digamos, más conductora y lo hace bajar a la resistividad. Si era 100 ohms metros, ¿sí?, va a bajar porque lo vuelve más conductor, ¿sí? Pero cuando está en el medio, ya tiene otro efecto distinto. Cuando está en el medio está así, MN, ¿sí?, y el A y B está por acá, ¿sí?, ya es como que justo la anomalía está ahí y ya no lo hace cerrar las líneas de corriente. Las líneas de corriente como que chocan y no pueden pasar. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la resistividad, ¿sí? Y si aumenta la resistividad, en lugar de 10 va a subir, porque esta es la línea de los 100, perdón, la línea de los 100, y va a subir más arriba, 200, 300, 400. Ese es cuando está el efecto en el medio. Y cuando está ya cerca del otro electrón, se da lo mismo que en este, que lo hace bajar de nuevo la resistividad. Bueno, eso, ¿qué produce? Confusiones, porque ahí está puesto vertical. Si yo lo pongo horizontal, así, ¿sí?, acá pongo el bloque A, y acá pongo la distancia L. ¿Qué pasa? Ahí supongamos que sea 10, 100 y 1000, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que, por ejemplo, si es una cosa así, que va a 100, después va a 1000, así. Bueno, ahí hay tres capas bien definidas, porque se pone horizontal, una tiene 10, otra tiene 100 y otra tiene 1000, por dar un ejemplo, ¿sí? Si hay una anomalía enterrada, así, algo que está ahí en el medio, lo va a hacer cambiar la resistividad, lo va a hacer bajar por ahí, va a ir así, y esa pequeña anomalía lo va a hacer bajar un poquito y volver a subir. Y digamos, los que estén interpretando el perfil, primero tienen una curva de tres capas bien definidas, 10, 100, 1000. Y ahora se dan con que pareciera que tiene 4 capas, porque tiene 4 impresiones, 1, 2, 3, 4. Entonces, lo hace confundir e interpretar como si hubiera una capa más. Pues se llama efecto lateral, el que produce una anomalía
colocada cerca de la superficie. ¿Sí? Entonces, para evitar el efecto lateral, digamos, eso puede ser una pregunta en un examen, ¿qué es lo que se puede hacer? Lo que se ha visto es que entre los dispositivos más usados, cuando son Benner y el otro es Lumberger y el otro Lee. El Lee sirve para corregir el efecto lateral. Pero también se ha descubierto que entre el Benner y el Lumberger, el Benner es mucho más sensible. ¿Qué quiere decir eso? Que acusa más el efecto lateral que el Lumberger. Se le nota una inflexión mucho más grande al Benner. Entonces, para quien hace el método, le conviene más elegir el Lumberger. O sea, entre Benner y el Lumberger, elige el Lumberger porque es menos sensible al efecto lateral. ¿Se entiende? Y a su vez puede corregirlo con el método de Lee, porque el método de Lee, ¿se acuerdan que introducir un quinto electrón en el medio y cuando daban lecturas parecidas no había efecto lateral? Y cuando había una diferencia de lectura, sí había efecto lateral. Entonces, corroborarlo, elegir el Lumberger y corroborarlo con el método de Lee a los efectos de asegurarse de que no hay efecto lateral. Y si incluso queda alguna duda, queda un último recurso que es hacer dos perfiles. Por ejemplo, uno visto así, si esto es ¿cómo se llama? Un cuerpo así que busa hacia abajo, ¿sí? Si este cuerpo que busa hacia abajo, esta es una vista en planta, ¿sí? Y esta es una vista en profundidad. ¿Qué pasa? Normalmente nosotros hacemos los perfiles supuestamente paralelos a la dirección en que busa el eje del cuerpo. O sea que acá vamos poniendo M, N, A, B, así vamos abriendo A, B, para allá vamos abriendo, ¿sí? Entonces, es lo normal. Después, entonces, para verificar si hay efecto lateral, se hace otro sondeo eléctrico vertical. Se lo hace perpendicular al anterior, ¿sí? Y, ¿cómo se llama? Se los compara. Si son más o menos parecidos, quiere decir que no hay efecto lateral. En cambio, si uno es muy diferente del otro, es porque efectivamente hay efecto lateral. O sea, hay tres formas de comprobar. ¿Cuál sería una? En vez de elegir Benner y el Lumberger, elijo el Lumberger porque es menos sensible. Segunda, elijo el método de comprobación de Lee, que es el que se introduce el quinto electrón. Y la tercera, se puede hacer dos perfiles, uno paralelo es decir, perpendicular a la dirección en que usa, y otro perpendicular, o sea, paralelo a la dirección en que usa. Con esos tres métodos nos estamos asegurando de que efectivamente no hay efecto lateral, ¿sí? Bien, vamos a ver a continuación. Bueno, una vez que nosotros hemos hecho, ya vamos a ver bien en detalle todo lo que vinimos haciendo, que era la tablita, que tenía la tablita, delta de B, I, multiplicamos por la escala, todo eso ya vamos viendo ahí. La última parte es cuando ya está la curva, que el dibujito ese que tienen ahí, compararla con las curvas patrón también llamadas de Orellana-Murray, son los investigadores que han hecho eso. Son más de 100 curvas en donde la... Yo les muestro el libro acá. Hay un librito que tiene todas las curvas, ¿sí? ¿Qué pasa? Que más o menos de acuerdo a la forma que tenga la curva que yo saqué, puedo decir si se trata de 2 capas, de 3 capas, 4 capas. Cuando digo de 2 capas, porque son capas grandes, así una abajo y otra abajo. 3 capas son más chicas, así que 4 capas, porque no se va tan abajo. Entonces, de acuerdo a la forma de la curva, yo lo trato de comparar con esas 100 y tantas curvas patrón y veo a cuál se parece, qué tipo de curva es, ¿sí? Acá en Catamarca lo normal es curva de 3 capas, ¿sí? Y la comparamos por qué forma. Acá en el libro, acá vamos a ver. Por ejemplo, ahí... Estas son curvas de 2 capas. Ahí vamos a mostrar la curva de 2 capas, ¿sí? Una curva de 2 capas acá. Y acá empiezan ya... Ahí no la combinación. Esta es la primera curva de 2 capas. A ver. No, yo digo, ahí no, en la pantalla no lo veo. Ah, no, parece que está. Ahí casi salió. Ahí está. Ustedes observen con solo, miran, ahí de acá venimos, por ejemplo. Miren, con solo ver que acá se hace horizontal y acá tiende a horizontalizarse, sobre todo en esta de abajo. Se nota que son curvas de 3 capas, porque aquí son horizontal de 2 capas. Una acá y una acá. ¿Me entienden? Hay una familia de curvas de capas, de acuerdo a cómo se incline, obviamente. Si a mí me da algo parecido a eso, voy a buscar a cuál de ellas es parecida. Y la comparo y la elijo, ¿sí? Como acá en Catamarca normalmente se dan curvas de 3 capas, ahí vale otra de 2 capas, ¿ves? De las formas que tiene.
¿sí? Las H. Las H. Bueno, estas son H1, cubre dos capas, H2, una acá son próximas a la superficie, estos van a hacer un poquito más abajo y este con mayor pendiente, ¿sí? Bueno, ahora veamos el caso de las de 3 capas, que es la que tenemos nosotros, ¿sí? Ve que en todas las curvas de 2 capas se nota clarito que hay horizontal ahí y horizontal allá, digamos. Bueno, ¿sí? Toda una familia de curvas. Ahora pasemos a las que tenemos nosotros, ¿vale? Si fuera una de cuatro capas, Esas son las K, estas son de 3 capas, son las K. La H, K, A y Q. Eso lo ve ahora acá. Yo quiero mostrar. Acá, esta es la que nosotros tenemos acá. ¿Qué tenemos? K10. Acá 10 tenemos, pero lo vamos a ver ahora en la forma. Por eso quería mostrarles. K10, K11, K12, K13. Bueno, a ver, mostrarles K10. K10. Miren chicos, a ver, K10. Ya cuando la superpongamos nosotros vamos a ver que se parece mucho a la 10. Puede ser la 5 y la 15. Tiene 3 campos porque tiene un horizonte acá, un horizonte allá y un horizonte abajo. ¿Sí? Para ver que, de acuerdo a la forma que tiene, ahí tiene un cuadrito que me indica la relación de espesor y ahí tiene 3 números que indican la relación de resistividad. Ya le voy a indicar yo en el caso nuestro, ¿sí? Porque eso nos permite para sacar los espesores y la resistividad de las capas. Acá creo que la hojita que tienen ustedes es la K15. Sí, pero ya primero le mostramos la forma que tiene el cuadro, que sería la otra. ¿Cuántas son las K? Las K siempre tienen 3 capas. Una horizontal acá. Una horizontal, la segunda tiene una resistividad más alta y la tercera vuelve a tener una resistividad más baja. Eso quiero mostrar en el otro, para que vean ellos. ¿En cuál? ¿En la K15? La que está, no, la que está en el dibujo es más fácil porque está la forma, el pendrive. Bueno, igual te vamos mostrando yo mismo. Ya les muestro. No, es que tiene que se conocen de forma general. ¿Sí? Una es, por ejemplo, la H se caracteriza porque tiene el del medio, de izquierda a derecha, supongamos que tiene un ρ2. El que está a la izquierda tiene un ρ1. El que tiene de izquierda a derecha, se pone ρ. ¿Sí? ρ1. Los ρ son las resistividades de cada capa. ρ1 es la resistividad de la capa 1, ρ2 es la resistividad de la capa 2. ρ1 es la de izquierda. Fíjense, ¿cuál es la menor de esas 3? ρ2, la que está en el medio de izquierda a derecha. Esos son tipo H, ¿sí? Ya van a ver. O sea que la H se caracteriza porque la del medio está más abajo, ¿sí? Que son las que están acá, ¿ven? Fíjense. Esta puede ser más arriba, no me interesa tanto cómo son las ρ1 y las ρ3, lo que interesa es que la ρ2 está en el medio, o sea que ρ2 va a ser menor que la ρ1 y va a ser menor que la ρ3. ¿Se entiende? Porque acá está la ρ1 es mayor y la ρ3 también es mayor que ρ2. ¿Se nota? ¿Qué es lo que está ahí? ¿Ves? ¿Sí? La otra es al revés, la ρ2 es la más grande, esa es la H, ¿sí? La K, ¿cuál va a ser? Va a tener un ρ2 más alto, ¿ves? Que la que está ahí. O sea, alto, y no le interesa tanto esto, le interesa que la ρ2, que es esta, esté en el medio, ¿sí? O sea que estas son las H, las K, van a ser ¿cuál? El ρ2 va a ser mayor que el ρ3 y también mayor que el ρ1. O sea, ¿entiendes? Porque el ρ2 es la que está en el medio, el ρ2 es. ¿Entienden? La que medio que está en el medio. ¿Entienden o no? ¿Sí? Bueno, y las otras son con resistividades crecientes, ¿sí? A nosotros nos dio una parecida a H, ya vamos a ver bien, ¿sí? Vamos a ver. La ρ3 sería cuando son todos crecientes. ¿Creciente qué quiere decir? Que va a haber una inflexión acá, acá va a haber otra inflexión y acá va a haber otra inflexión, ¿sí? Es decir, que son todas crecientes, este es ρ1, este es ρ2 y este es ρ3. Por lo tanto va a ser ρ1 menor que ρ2 y menor que ρ3. ¿Sí? Que es lo que está ahí, ¿ves? ρ1 menor que ρ2. Y lo otro es al revés, resistividad decreciente. El creciente va a ser que es mayor la primera que la otra. O sea, va a ser así. ¿No? ρ1 va a estar arriba, ρ2 ahí y ρ3 abajo. O sea que
uno está acá, los dos acá, son las tres tipos de curvas, ¿sí? Normalmente nosotros tenemos este tipo K, que es la que sacamos nosotros, o sea que la corona del medio es la más alta, ¿sí? Y bueno, de 4 capas parece que no es tipo, pero generalmente nosotros acá en Catamarca sacamos el tipo K, el tipo 3 capas, ¿sí? Vamos a ver a continuación. A ver si termina. Por ahora, es lo que hemos hecho en práctico, ¿sí? Primero, que lo que vamos a hacer, vamos a terminar de hacer por paso, porque si por ahí le preguntan, digamos, que hagan un informe de cómo han hecho las cosas, fíjense que acá está clarito y eso se lo voy a mandar a ustedes. Que lo que para construir e interpretar curvas de actividad se debe seguir los siguientes pasos. Primero se completa la planilla que es la que yo le di, ¿sí? Que solo contiene los valores de las distancias L y A y los valores leídos en el equipo a escala reducida del potencial eléctrico delta de B y de electricidad de la corriente I, pero no estaba a escala, sino estaban en valores que había que multiplicarlos por escala, ¿se acuerdan? Es lo que sigue a continuación. Con estos datos se calculan primero los valores a escala real, tanto de delta de B como de I. ¿Y qué hacemos después? Luego usamos esos valores para calcular la constante geométrica acá y para calcular la actividad ρ sub A. ¿Se acuerdan? Y con esos valores, ¿sí? Después primero los valores de escala real tal, y luego usamos estos resultados para calcular los valores de la constante geométrica acá del sistema aparente que vamos a usar. ¿Cuál es el paso siguiente? Representar el papel bilogarítmico. Después se procede a representar en el papel bilogarítmico la actividad aparente ρ sub A en el eje Y en función de la distancia M en el eje X a escala logarítmica, ¿se acuerdan? ¿Sí? Después, ¿se acuerdan que dijimos que uniendo todos los puntos marcados con una línea suave, sin trazo brusco, se obtiene la llamada curva de campo, que es la curvita que yo mostré ahí, era más o menos una cosa así, ¿sí? La curva de campo, y de acuerdo a la forma que tenga esta curva, puede tratarse de una curva de 2 capas, de 3 capas, de 4 capas. Es claro que de 3 capas, porque una curva que hace así, normalmente se tiene una línea acá, otra línea acá, y otra línea. Puede ser más bajo. ¿Ves? Se nota que se horizontaliza en 3 partes. ¿Sí? Entonces, una vez que reconocemos el tipo de curva, la comparamos con la curva patrón de Orellana-Murray, verificando a cuál de ellas se asemeja más. ¿Sí? Bueno, y luego calcamos nuestra curva de campo, que es lo que acá está. ¿Sí? Si lo tienen ahí a mano, lo menos que lo saquen. ¿No lo han traído? ¿Sí han traído? Sí. Bueno, algunos lo han traído, otros no. Bueno, ¿qué ha pasado? Que nosotros tuvimos una curva de campo que era esta curva de campo. ¿Sí? Bueno, entonces, comparando con toda la familia de curvas que mostró, sí, son parecidas a las cajas, o sea, más parecido a esta, porque tiene el medio está más alto, ¿sí? Y lo hicimos en papel bilogarítmico, ¿sí? Después dice, reconocemos el tipo de curva, la comparamos con la curva de Orellana-Murray, verificando a cuál se asemeja más, se asemeja a las cajas. Luego calcamos, que eso es lo que les falta hacer a ustedes, ¿sí? Vamos a ver cómo está calcado acá. Esa parte es la más difícil de entender porque habría que ir haciendo por haciendo. Pero fíjense que ahí está la curva, no se la nota muy bien, pero ahí encima de esa está calcada la otra. Y pongo como referencia los ejes, este eje vertical, el primero, no el que está afuera, sino el primero el horizontal, vertical y el horizontal. ¿Por qué lo grafico? Porque tengo que desplazar paralelamente a los ejes, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí está puesto así. Ahí lo voy corriendo para que coincida. Ahí está, coincide casi. Ahí está. Y lo calco a los ejes, que son estos de la izquierda, así y así. ¿Para qué lo calco? Para desplazarlo paralelamente, porque si no lo calco a los ejes, me lo voy a girar, porque quiere no girar, sino desplazarlo paralelamente. Es la referencia que yo tengo de direcciones, ¿sí? La curva está en el espacio. Para que quede fija en el espacio necesito 2 direcciones, ¿sí?
la vertical y la horizontal. Conocidas esas dos direcciones, tengo fijo el espacio en esos puntos. Si yo lo giro, ya se nota que está girado porque los ejes no están paralelos, ¿ven? ¿Me entienden? Tiene que estar coincidiendo los ejes con esas dos líneas, esta línea y esta línea de abajo, coinciden con los ejes. Una vez que la calqué, está calcada, la curva que está ahí calcada, la tengo que llevar y hacer coincidir con la curva patrón. Que bueno, en realidad debería ir, son 80, casi 100 curvas, pero como yo ya reconocí que era del tipo K, me voy a la curva del tipo K, que las más parecidas son estas que está acá. Las de arriba son las K15, ¿sí? Entonces, más parecidas que estas de acá. Entonces yo las tengo que, entonces no lo puedo girar, lo tengo que, o sea, no lo puedo hacer así. Lo tengo que pasar paralelo hasta que a mí me coincidió con la 10. La 10, la que más parecida es. La 10 para mí es la más parecida, pero paralelo, no lo puedo girar. ¿Se entiende? Porque una vez que yo lo hago coincidir más o menos, puede haber una pequeña diferencia, por ejemplo abajito ya no es tan exacta la coincidencia, pero más o menos. ¿Entienden lo que digo? Bueno, ¿qué pasa? Que esas curvas de campo tienen un eje que a veces los confunde porque no se nota. ¿Por qué? Porque la dirección del eje vertical, que es esa línea chiquitita, no sé si la ven a la línea chiquitita, con el horizontal, se cortan más abajo donde están las curvas ahí. La nota donde se cortan más abajo. ¿Entienden? Lo digo, esta línea con esta línea. Vertical y horizontal. Que el eje de las curvas es. ¿Más o menos lo entienden o no? Sí. Entonces, la marco arriba del papel de calcar, marco el eje ese. Ahí está consiguiendo casi, ve que ahí más dice una cruz donde se corta el pequeño eje vertical con la línea horizontal. ¿Entendieron? Sí. Bueno, si le entendió uno, que le explique al otro que no le entendió, porque tiene su complicación. Y fíjense que ese es el origen de la curva patrón. Es como que eso me va a servir de referencia para sacar todos los datos. Esa cruz que marqué se llama marca de resistividad o cruz de resistividad. ¿Sí? Una vez que ya la tengo hecha la crucecita, ¿sí? Vuelvo a la curva de campo. La curva de campo es esta. Si tienen dudas, ya después les explico cómo hacer. Fíjense que cuando yo la hago coincidir a la curva de campo con la curva con la que estaba calcada, ¿sí? Y con los ejes, todo tengo que hacer coincidir los ejes, todo igual, como estaba. A ver, ahí. Fíjense que va a quedar la cruz ahí como no pertenece a ninguno de los dos ejes. Ahí. Pero esa cruz me va a permitir a mí bajar hacia la abscisa y irme paralelo hacia la ordenada. Cuando baje, a donde toque, me va a dar el espesor de la primera capa, me va a dar E1. Y cuando lo lleve hacia el eje vertical, así paralelo al eje X, haga una línea, cuando lo toque me va a dar la resistividad de la primera capa. E1 en el horizontal, Ρ1 en el vertical. ¿Entienden? Por lo que a mí me gustaría saber si ustedes, alguno, digamos, ¿qué valor le da? Porque yo recuerdo que está en escala logarítmica, yo quiero saber si saben leer en escala logarítmica. Fíjense si ustedes notan que la crucecita está, bueno, no se nota, hay un do ahí, un do por ahí, un poquito más allá. No sé si lo notan. Ahí está, ¿ves? Dice 1, 2. Un poquito más allá del 2. Se nota el 2 horizontal. Y el vertical está después del 10, que sería el 10 a la 1, ese sería el 10 que está acá, ¿sí? El 10 que está ahí, ¿sí? Y va arriba del 10 está la otra línea 20, 30, 40, ¿sí? Entonces más o menos está a la altura de la cruz, a ver, del 5 para arriba está. O sea que, recuerden que acá era el 10 abajo y el segundo 10 era 100. Si en el medio hay un 5, ¿qué va a ser? 50, no está cerca de 50. 50 y algo, ahí no lo puedo poner muy exacto, pero se nota, ahí ven que está cerca del 5. ¿Lo notan? Entonces, el E1 es 2 come tanto y el Ρ1 es 50 y algo. Eso depende de la predicción con que ustedes lo vean.
Le digo para mí cuánto me dio. A ver. Yo quiero saber si alguno de ustedes lo hace para ver cuánto me da, más o menos. Qué horror. Ahí me salió el E1, 2,3 metros, o sea, cerca de 2, le dije yo, 2,3 metros. Y el R1 me salió 55 metros, entre 50 y 60. ¿Sí? Bueno, eso sería yo lo pongo, pero no necesariamente tiene que dar el mismo usted. ¿Cuántas veces alguien que me diga cuántas personas sabe? Aunque no coincida, no hace falta que sea exactamente igual. ¿Sí? Pero más o menos aquí le dio un E1 y un R1, a ver. ¿Alguno logró hacerlo coincidir o no? ¿No? ¿Cómo? Ah, no tiene papel, ya le dije que... Ah, no, al calcado todavía. Ah, yo le dije que traiga papel de calcado, se lo olviden. Bueno, en todo caso, el resto es el mío, ¿sí? Y alguno quiere probar, a ver. Primero hay que ver si la curva que ustedes hicieron, ahí está bueno, bien. Ahora coincidir con esto. Correcto. Así que ese más o menos, ¿a dónde está la curva? Ve que más allá del 2, entonces 2, entonces ahí 2,5. Yo le di 2,3. Bueno, de este lado acuérdense que es 10 y acá es 100, o sea que de este tiene 50 ya, pero después 55. ¿Entiendes? Está bien, ¿alguna vez hizo la curva? Bueno, va a tener que hacerlo en práctica, entonces, ¿no? En el práctico, porque es difícil de explicar. Bueno, escúcheme, a mí me salió, que uno lo pongo así. Yo quiero que definen cómo terminarlo el trabajo. E1 me salió 2,3 y Ρ1 me salió en 55 metros. 55. Bueno, ¿dónde está el marcador negro? Acá. 55 metros. Fíjense una cosita acá. Vamos por el fútbol. Bueno, ahora ¿cómo saco? Porque eran 3 capas, ¿sí? Si ustedes observan, bueno, eso lo van a hacer después cuando tiene el calor, porque sí. Arriba, el cuadrito que me dio a mí era el 10, el cuadrito que coincidía, ¿se acuerdan que yo le dije? El 10 está hecho. Cada cuadrito tiene un número. El cuadrito 10. Si el cuadrito 10 esa es la relación de espesor entre la segunda y la primera capa, o sea, Ρ2, Ρ1 es igual al cuadrito, lo están ahí para que sepan que es 10. ¿Con qué curva coincidió? ¿Se entiende? Es la relación de espesores, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Si yo quiero sacar Ρ2, ¿qué va a pasar con el Ρ1? ¿Cómo pasa para allá? Está dividiendo, ¿cómo pasa? Acá dice Ρ1 debajo del Ρ2. Yo quiero pasar al Ρ1 para el otro lado, ¿cómo pasa? 10 por Ρ1. Así se saca el cálculo de... no, este no, perdón, entonces me marcan, es el espesor. E2 sobre E1. E2 sobre E1. Ahí se va a quedar. E2 va a ser igual a 10 por E1. Cálculo de E2, el espesor de la segunda capa. ¿Sí? ¿Y dónde está E1? ¿De dónde leo yo E1? Ya lo vieron, que sería lo vieron ahí donde la cruz bajaban y tocaba ahí E1 que era 2,5 metros, ¿no? 2,3 metros. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo hicimos así? Sí. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer? E2 va a ser igual a 10 por el E1, que van a hacer acá, 2,3, y nos va a dar 23 metros. O sea que ya tengo el espesor de la segunda capa, ¿sí? E2 igual a 23 metros. Bueno, de la primera capa ya están los datos. ¿Qué me faltaría de la segunda capa? Tengo el espesor y ¿qué me falta? ¿La qué? Porque la resistividad de la segunda capa. ¿De dónde sale la resistividad? Fíjense que arriba hay 3 números. El título. Acá hay, ¿qué número tienen? ¿Acá se ve alguno? 1, 10, 1. Bueno, de casualidad todos son 1, porque acá ven el otro 1, 10, 2,5. ¿Sí? Bueno, siempre el primero es 1. Este es 1, 10, 1. 1, 10, 1. Dice arriba de la capa. Y la capa tenía un conjunto que decía 10. ¿Sí? ¿Por qué el 1, 10, 1? ¿Sí?
es la relación de resistividad, ¿sí? Relación de resistividad. Me sirve para sacar Rho2 y Rho3. ¿Por qué? Porque todo se divide, Rho1, Rho2 y Rho3. Todas están divididas en Rho1, se las pone ahí con rojo para que el resultado de esa división es lo que sale ahí. O sea que Rho1 sobre Rho1 obviamente va a salir ¿cuánto? Si es Rho1 sobre Rho1, ¿qué va a salir? 1. El otro da 10 y el otro 1. O sea que el primero siempre tiene 1 porque siempre está dividido en Rho1. Este de casualidad tiene el Rho3 1 también. Está queriendo decir que en esta estructura, en este modelo, Rho1 y Rho3 son iguales. Sí. ¿Sí? Y siempre tomamos como referencia el Rho1. Bueno, Y para el que Rho2 es más grande. Y Bueno. tenemos distintas escalas. En estas escalas es 10 veces más grande para esta familia de figuras. Bueno, la primera no me sirve para nada porque siempre me da 1, pero la segunda me permite calcular Rho2. ¿Por qué me permite calcular Rho2? Porque si yo anoto Rho2 sobre Rho, esto es cálculo de Rho2, la identidad de la segunda capa. Yo sé que la división de Rho2 sobre Rho1, el cociente, es igual a 10. Por lo tanto, esto implica que ¿a qué va a ser igual Rho2? A 10 por Rho1, ¿cierto? Vas a multiplicando el Rho1, 10 por Rho1. ¿Se entiende? Y de ahí Rho2 va a ser igual a 10 por, ¿cuánto me va a salir el Rho1 a mí? 55 ohms metro. 55 ohms metro. Y eso me sale 550. 550 ohms metro, ¿sí? Bien. Ya tengo Rho2, eso va a poner Rho2 porque es clarito. O sea que vamos a recuadrar. Rho2 está, E2 está, Rho1 y D1 también está, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? La tercera capa es ya muy profunda, ¿sí? O sea, si hay una capa E1, Rho1, E2, Rho2, ¿sí? La tercera capa ya es muy gruesa, entonces se le dice de espesor infinito, porque ya no alcanza la profundidad de la corriente a medirla. No es que sea infinita, sino que es tan grande que no la puede medir, ¿sí? Pero sí se puede medir su resistividad, para eso está el otro, o sea, para la tercera capa, los tres, es una manera de poner, ¿no? Tercera capa, ¿sí? O sea, digamos, E3 se considera infinito, ¿sí? Pero Rho3 la saco con esta, o sea, Rho3, este es cálculo de Rho3, cálculo de Rho3. Y como sabemos que Rho3 sobre Rho1, justo de casualidad acá dio 1, porque el número está le dio 1 directamente, Rho3 va a ser 1 por Rho1, o sea, Rho1 directamente, 1 por Rho1, o sea, Rho1. O sea que Rho3 va a tener misma resistividad que el Rho1, que era el que sacó acá, 55 ohms metro. 55 ohms metro. Entonces, fíjense, con eso se puede hacer lo que se llama un perfil estratigráfico, ¿sí? Es decir, no lo hacemos a escala porque hay mucha diferencia, uno 550 metros, sino uno más o menos, ojo, hace un dibujito y le va poniendo los datos que sacó. Por ejemplo, acá pone los espesores y acá la resistividad, ¿sí? Dice, bueno, la primera que sacó, que tiene un espesor finito, no, me andan midiendo la escala porque 2,3 es más chiquitita. Supongamos que hay, este sería E1, la primera capa, ¿sí? Sería E1 y Rho1, ¿sí? ¿Cuánto tiene la primera capa? El espesor E1, ¿cuánto vale? Ahí está, 2,3 metros. ¿Y cuánto me salió el Rho1? 55 metros, ¿sí? Ahí lo pongo metro y eso con metro. La segunda capa, ya la venimos acá, el espesor es 23 metros, o sea, no le voy a hacer escala, pero lo pone como, se nota que es más grande, ¿sí? Es más grande, y le puedo poner, este aquí el espesor va a tener 23 metros, ¿sí? Y que resistividad, 500, Rho2, 550 ohms metros, ¿sí? Y la tercera capa es como que ya le pongo así, como que sigue para abajo, así en línea de punto, así que si yo puedo poner así nomás una cosa, sigue para abajo, pero no diga hasta dónde. O sea que el E3 no lo conozco, es infinito. En cambio el Rho3 me salió 55 metros, está ahí, 55 metros. Bueno, como viene ya una tablita, ¿sí?
que me dice más o menos qué tipo ¿cómo se llama? de formación puede ser, ¿sí? Una arena, una arenisca, por ejemplo. Ustedes pueden deducir más o menos, fíjense, hay una tablita, ¿sí? Donde dice, si va entre 100 y 300, dice un esquisto arcilloso, entre 100 y 300, acá no figura ninguno, 100 y 300, de actividades, ¿no? 150, de 400 a 500 son arenas, o sea, lo más probable es que esto sea arena, ¿sí? Los valores bajos, aquí no lo dice bien, pero pueden ser arcillas, ¿sí? Lo más probable es que sean los valores bajitos de actividad sean arcillas, o un esquisto arenoso, un esquisto arcilloso. Esto es lo más probable que sea una arena, ¿sí? Y estos 55 vuelve a ser arcilla o algo parecido porque tiene la misma actividad que tenía este de allá. Entonces yo le puedo hacer una, ¿cómo se llama? Una traza, que sería arcilla, le hago así líneas así, y acá la arena le hago puntitos para que parezca una arena, y acá le hago una línea para que parezca arcilla, ¿sí? Entonces, es una manera de reconstruir el perfil de esta actividad porque está hecho ahí al costadito, ahí se nota más o menos, ¿sí? Cómo se ha hecho. Para que tengan una idea de los valores extremos, por ejemplo, una caliza es alto el valor, la caliza de valor de 900, 950, ¿sí? Digamos, el granito ya pasa a los 1000, 1200, 1600, 1700, ¿sí? O sea, que cuando más dura, más gruesa es la formación, mayor, digamos, el valor de la resistividad. Pero nosotros no queremos que hagan una interpretación de qué tipo de cosas es, sino que me digan directamente los espesores de resistividad. ¿Por qué? Porque va a haber un geólogo ahí y el geólogo en base a la resistividad va a ir diciendo, esto puede ser una arena, una arcilla, una caliza. ¿Entienden lo que digo? Bueno, aparte, de todas maneras, ¿qué estamos midiendo nosotros? resistividad. Resistividades. Este va a ser un perfil de resistividades. De ahí a que nosotros interpretemos y definamos qué es lo que hay abajo, ya como que escapa un poco a nuestro alcance, ¿sí? Pero nosotros tenemos la certeza técnica de que ese es el perfil de resistividad que nosotros tenemos. Ya está. ¿Sí? Bueno, entonces, mañana traigan hojas de calcar para ir terminando con esa parte. Lo vamos a practicar todo para... Esto vale 2 pesos, un glosito de la DC, 3 pesos. Sí, para No hay claro. no tiene que hacer un mano, ¿no? ¿Papel de cacao no había? No había. Claro. Bueno, ya no se usa. Ahora sacan fotos y fotocopias. Bueno, entonces, ese práctico, cuando termine entonces con el ingeniero de la hora, te vamos a hacer descansito y seguimos otra cosa. ¿Qué hora Dale, es? son las 5:05. Bueno, hacemos descansito de 5 minutos, pero 5 no se queden minutos y 15 vamos por otra unidad.